Muchas gracias, Gustavo Nasuti, por acompañarnos en este espejo de barro. Y bueno, un gustazo saber de esto, de este camino que nos encuentra, ¿no? Y bueno, muchas gracias por acceder a este espejo de barro. Y bueno, vamos a hablar de vos, de tu música. Contanos un poquito cómo llegaste a la música, como para hacer ahí una introducción. Y más allá de que acompañaste a muchos músicos conocidos, gente de muchos años también de acompañar música y hacer discos y cosas, ¿no? Ajá. Bueno, ¿cómo llegué a la música? Yo de chico, arranqué de muy chico, de los 7 años. Mira, justamente poco coincide con el nombre del disco que estoy presentando, el último disco, que se llama 7 años, ¿viste? Y yo comencé a la música estudiando la guitarra a mis 7 años también, ¿viste? Fue mi primer instrumento. Si bien yo cuando nací, digamos, en mi casa ya había un piano, porque mi madre tocaba el piano, no profesionalmente, ¿no? Pero bueno, yo nací y en mi casa ya estaba el piano. Entonces, cada tanto iba y metía los dedos ahí arriba del piano, ¿viste? Así, para jugar, obviamente. Pero Qué después mi primer estimulación. instrumento, claro, mi primer instrumento que me puse a estudiar fue la guitarra a los 7 años de edad. Y bueno, fue mi instrumento principal, digamos, o el que más, con el que más estudié, con el que más trabajé. Pero actualmente, ya desde hace unos cuantos años, el piano también está a la par, digamos. De hecho, en el disco nuevo, en el disco del grupo, que el disco consta de 9 músicas, 7 de ellas toco el piano. Voy más de pianista que de guitarrista en este disco. En mi Te primer disco, sí. te hago una pregunta. Con respecto a tu mamá, vos decías que era música no profesional. Y tu papá a qué se dedicaba? Mi papá, bueno, mi mamá no es que era música, era una mujer que, bueno, en su juventud, viste, era muy común que en esa época a las chicas las manden a estudiar piano en, en algunas familias, ¿no? Y mi madre la mandaron a estudiar el piano, pero no es que era música, ni siquiera daba clases, no era ni siquiera profesora, pero tocaba, ¿entendés? ¿Le Tocaba gustaba? le gustaba y bueno, yo tengo el recuerdo de chiquito de escucharla ahí, cada tanto sentarse y tocar algunas músicas. Mi madre falleció cuando yo tenía 9 años, pero sin embargo tengo los recuerdos. Y Bien. mi padre tocaba un poco la guitarra, tampoco era músico, pero el que era músico era el papá de mi papá, o sea, mi abuelo. Mi abuelo, que yo no llegué a conocer, era bandoneonista y trabajaba de músico, o sea, tocó en orquestas muy importantes de tango, como la orquesta de Florindo Sassone, la orquesta de Osvaldo Fresedo. Era músico de orquesta, de tango. ¿Cómo se Lamentablemente, llamaba? y se llamaba José Manuel Nasuti, el padre de mi padre. Mirá, vos sabés que yo tengo, bueno, mi señora es de apellido Nasuti y el No te puedo abuelo, creer. No te puedo creer. ahora después seguimos con eso, esa parte de Por favor. familia. Te cuento esta parte de familia, de familia política de mi parte. El abuelo, Ramón Nasuti, tocaba la guitarra y No, hablando con las tías de mi señora, me contaban las salidas que duraban 3 4 días. O claro. sea, no días más. Y, ¿Y y bueno, de dónde era este Ramón Nasuti? ¿Sabes? eh, mira, tengo entendido que era de Santos Lugares, Saspeña, por ahí. Mi padre de San Peña. Claro, así que Mi padre, nada,
Tenemos que investigar eso. Sí. Mi padre Y lo primero que... mi abuelo vivían en Sáenz Peña. Después mi viejo, después que falleció mi abuelo, el bandoneonista, después mi viejo se vino a vivir a Merlo, provincia de Buenos Aires, ¿no? A Merlo, donde nací yo, y bueno, estoy cerca acá. Viví casi 30 años en Merlo, ahora estoy al lado. Pero bueno, hasta te digo que me suena el nombre Ramón. Capaz que lo haya nombrado mi viejo alguna vez. Sí, porque por lo que yo tengo, lo único que tengo yo de fotos, que lo tiene mi señora, no yo, pero lo guardamos, es una imagen dibujada, una foto dibujada. Sí. Y después él estaba casado con María. Y lo que me cuentan, lo que me contaron en su momento, era de que jornadas largas de guitarreada había. Bueno. Y salían a las milongas. Bueno, Claro. mi suegro, papá de mi señora, ya está grande y bueno, está con una enfermedad que no se acuerda las cosas, entonces es muy difícil hablar con él sobre su papá. Pero me ha contado historias milongueras, si las hay. O sea que este Ramón Nasuti es el papá, es el abuelo de tu señora. Así es. Bravo. Así que bueno, por ahí hay algún parentesco ahí. Pero estoy casi seguro, porque si eran de ese mismo pueblo, ¿me entendés? Es muy probable. Totalmente. Bueno, después la seguimos en todo caso por privado. Digo, así seguimos con la nota y con lo que vos quieras preguntar, va. Sí. Pero es lindo esto, porque nada, uno comparte, ¿no? También otras cosas y bueno, vamos a seguir con la nota. Se viene este disco que se presenta, falta un poquito más de un mes, casi un mes, ¿no? 7 años. ¿Sí? Pero estos 7 años, hubo otros discos que estuviste trabajando, otras convocatorias de músicos, acompañaste a otros músicos. Estuve leyendo, por ejemplo, Coco Romero, un gran amigo, Coco Romero, que le mando un abrazo enorme. Bueno, nosotros grabamos hace muchos años, ¿no? Que podríamos decir que es el primer disco donde yo participo activamente. Nosotros en el año 87, en Merlo, fundamos una murga. La primer murga, bueno, nosotros le llamábamos murga rioplatense, ni murga porteña ni murga uruguaya. Intentábamos hacer una fusión de los dos estilos, digamos, de murga. Bueno, y 10 años después de fundar la murga, grabamos un disco que, bueno, está considerado, es el primer disco en Argentina que grabó una murga. No existían discos de murgas. Ahora sí, hay unos cuantos. Después las murgas empezaron a grabar. Y en ese disco, que se llama Sacate el almidón, igual que la murga, participa Coco Romero de invitado en una canción cantando, ¿no? Así que es un disco que fue y sigue siendo muy importante, como una referencia en ese ámbito, ¿viste? En el ámbito de los murgueros de Buenos Aires y bueno, y de Argentina en general. Es un disco que circuló muchísimo en el ambiente de los murgueros. Muchísimo. Bien, Así que, bien. un lindo disco. Vicente Correa, el guitarrista. El que tocó Con Vicente, sabés que falleció hace muy poquito. Vicente hará un mes y medio. Con Vicente Correa, él es un gran músico uruguayo que tocó 6 años con Alfredo Zitarrosa. Y bueno, y él en la época de la dictadura, cuando Zitarrosa se fue al exilio, se vinieron juntos al exilio acá a Buenos Aires primero. Alfredo Zitarrosa y Vicente vinieron juntos. Y bueno, estuvieron acá un tiempito ahí dando vueltas y bueno, después
al poquito tiempo que Alfredo Citarrosa fue amenazado acá en Buenos Aires también, se fue a España. Y Alfredo Citarrosa se lo quería llevar a Vicente a España, y Vicente no quiso porque justo había nacido su primer hijito, y bueno, se quedó a vivir acá y cayó acá en Merlo, donde vivía yo. Así que bueno, muchos años después nos conocimos y formamos el Cuarteto Montserrat, un cuarteto de guitarras, que bueno, que también está ese disco, que también es un gran disco para mí, importante, que hacíamos, bueno, tango y música rioplatense, ¿no? Con toda esa tradición guitarrística de esos cuartetos que acompañaron a Citarrosa. Un sonido muy particular, ¿no? De la guitarra rioplatense. Muy particular. Aparte, Vicente Correa tenía una manera de tocar candombe, él junto con Alfredo Sadi, Julio, Mario Núñez. Sí. Lo que pasa es que, bueno, Vicente además de ser un gran músico, era afrodescendiente. Entonces tenía un vínculo ahí con la negritud increíble. O sea, lo que tocaba rítmicamente era muy personal y impresionante, ¿no? Lo que hacía, su visión del candombe, digamos, en la guitarra era muy especial, muy tremendo. Y esa fue una influencia grande para mí. Hoy por hoy notás esa influencia guitarrística en el colectivo de guitarristas en el ámbito de lo que es la música afro-uruguaya. Sí, para mí, bueno, por ahí no está muy bueno decirlo, pero ese disco me parece que también fue importante, porque es del 2002, por ahí, el disco de Cuarteto Montserrat. Y tampoco, no había tantos cuartetos en esa época en el ámbito del tango de Buenos Aires. Después sí empezaron a salir muchos más, ¿no? Y bueno, y medio como que también tiró una referencia a ese disco, ¿viste? En ciertos círculos de guitarristas. Y bueno, una manera de tocar, que no era nueva, porque nosotros también veníamos de la tradición greliana y de tradición de los cuartetos de Alfredo Citarrosa, que ya existían hace rato, ¿no? Sí, totalmente. El Cuarteto Montserrat fue así como un faro para los que estábamos metiéndonos en el mundo de la guitarra propiamente en conjunto, ¿no? Y claro. no sabías vos, o sea, en aquel momento no tenías tanta info y lo que hacías Claro. es ir a ver y después, bueno, la cercanía con los músicos era otra, había otro vínculo, ¿no? Pero el Cuarteto Montserrat hizo una refundación, digo yo así, de lo que son los cuartetos de guitarra de la década del 50, del 40 para estos lados, ¿no? Claro, total, porque estaban ya. Es una formación muy característica e importante en la historia del tango, ¿no? Los cuartetos que acompañaron bueno, desde las guitarras de Gardel en adelante, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, después los que acompañaron a Nelly Omar, los cuartetos que acompañaron a Edmundo Rivero, ¿no? Bueno, impresionante. Mucha tradición. Sí. Mucha. Y ahora Gustavo Nassutti conjunto, ¿sí? Digo bien, conjunto o grupo, para que se me traspapeló acá el asunto. Este disco es con el grupo. Lo que pasa es que también actualmente tengo otro proyecto que es Gustavo Nassutti Cuarteto. Tengo otro cuarteto de guitarras en la actualidad, ¿viste? Pero hablemos del grupo ahora. Sí. Así, bueno, claro. El grupo es un quinteto donde yo estoy de pianista o guitarrista. Ocasionalmente agarro el acordeón también. Y después, bueno, hay un saxofonista, Mariano Gamba, un violinista, Waldemar Garín, el bajista Ramiro Rey y el baterista Gabriel Loto. Es un quinteto que venimos tocando juntos justamente desde hace 7 años. En realidad,
ahora hacía un tiempo que no estábamos tocando, porque el disco este que presentamos ahora se grabó en noviembre de 2002. Viste que a veces las grabaciones grabás y por ahí quedan un tiempo hasta que las retomás y haces el proceso final del disco, la mezcla o la masterización y lo editás. Bueno, el disco se grabó en noviembre de 2002, exactamente hace 3 años. Y bueno, entonces en estos 3 años no estuvo activo el grupo, no tocó, porque yo estaba con otros proyectos, pero bueno, y ahora sí, pude terminar el disco, el proceso de mezcla, masterización, y bueno, entonces ahora volvimos a ensayar un poco para presentarlo en vivo el 5 de diciembre. Así que es un grupazo, para mí es un grupazo, es un placer total tocar con esos compañeros y bueno, y hacer esa música, ¿no? Está el videoclip que hicieron una versión del Loco Antonio. Son los mismos músicos. Los mismos músicos, el grupo sí no tuvo cambios, o sea, fueron 7 años de trabajo con los mismos músicos. A mí me gusta mucho el proceso de la música, del ensayo, ¿viste? Lo que llamo la cocina, ¿viste? El amasado de la música. Por eso me gusta mucho ensayar. Podríamos decir que soy como un militante del ensayo, ¿viste? Y del ensayo largo, el ensayo distendido, ¿viste? Para probar cosas, experimentar. O sea, no me gusta el ensayo corto, el ensayo express, que hay mucho actualmente entre los músicos, Sí, ¿viste? Eso de sacar venir. canciones como chorizo, no. No. Claro. A veces estar, ¿viste? Un ensayo entero, 4 o 5 horas, con una sola música, ¿viste? Probando cosas, experimentando, modificando. Bueno, eso me encanta. Y este proceso lo Está hicimos durante 7 años con los mismos músicos. Entonces el grupo es bien. de mucha cohesión, ¿me entendés? Te hago una pregunta. Esto de la militancia de los ensayos, ¿sí? Eh, eh, Esta pregunta me refiero por ahí estoy apuntando a los pibes más jóvenes, ¿no? A los gurises que están empezando, que inclusive músicos que su madurez musical está en los 15 años más o menos, me refiero, ¿no? A esta cosa de hacer las canciones así como te decía. Saco 2 o 3 canciones, chorizos, salen, y no detenerse en el laboratorio, en la investigación. Eh, ¿qué, ¿Qué importancia le das a este momento de producción, de laboratorio? ¿Qué elementos hay que vos puedas destacar para compartir con estos pibes, con los pibes, aquellos músicos que están empezando, para entender lo importante del ensayo? Porque no es solamente hacer un asadito, comer, tomar un fernet y la música, sino este contexto de decir, loco, ponerte 5 horas, como decís vos, a investigar una música. Y para mí es clave, ¿viste? Yo no la puedo pensar de otra manera la música. Si fuese por mí, a mí me encantaría, no sé, ensayar todos los días, ¿viste? Pero es medio imposible hoy en día, ¿viste? Hoy en día poder juntar a un grupo de 4 o 5 músicos y hacer un ensayo de 5 horas, no te creas que es muy fácil, es muy difícil, porque la gente, ¿viste cómo se vive hoy? Sí. A la velocidad y todo fugaz, digamos, todo dura poco, ¿entendés? Efímero, y un ensayo rápido, todo rápido es hoy. Vos pensás que en los años 70, qué sé yo, Almendra, por ejemplo, Spinetta con Almendra ensayaban todos los días, ¿entendés? Y bueno, así lograron lo que lograron, sonar y esa música hermosa, increíble. O qué sé yo, o el cuarteto Cedrón, el Tata, soy amigo del Tata, ¿no? Toqué un montón. El cuarteto Cedrón cuando empezó ensayaban todos los días, también. O el grupo de Hermeto Pascual, en los años 80, ensayaban de lunes a sábado 8 horas por día. Eso es imposible hoy, es imposible.
prácticamente, porque además, bueno, hay que juntar el mango, hay que salir a buscar el mango, es difícil, entiendo, pero, qué sé yo, por lo menos con las dificultades del presente, para mí, poder ensayar una vez por semana, 5 horas, es una gloria, ¿viste? Lo defiendo a morir eso, porque es el momento de, como decíamos antes, de probar cosas, ¿viste? De jugar con la música, de improvisar, detenerse, ¿viste? Charlar sobre lo sucedido, volver a probar algo diferente, o sea, sin apuro, ¿viste? Hoy todo es rápido, tiene que ser rápido, grabá una canción, la pones en un sencillo en Spotify, ¿viste? Y ya, y es como chorizo, como dijiste vos. Yo defiendo, digamos, o milito lo otro, la música con tiempo, ¿viste? Me gusta eso, qué sé yo. También por ahí porque soy de otra generación. Sí, bueno, pero la música, viste que con esto de la generación, ¿no? Cuando dicen, esta música es vieja, y uno se pone a pensar, por lo menos los que pensamos la música desde otro lado, la música no tiene que tener edad, por lo menos para mí no la tiene. Para mí Pues, tampoco. No, bien, no me gusta, nunca me gustó desde hace mucho que no me gusta esa categoría de la música entre lo nuevo, lo viejo, esto es nuevo, esto es viejo. Para mí no, como decís vos, es como que la música no tiene tiempo, ¿viste? De hecho, el disco anterior del grupo se llama Todos los tiempos ahora, el nombre del disco. Un poco ah, jugando con esa idea de que todos los tiempos, el pasado, el futuro, pueden estar conviviendo en el ahora, en el presente, ¿no? Como diciendo, vos podés agarrar una música que tenga, no sé, 200 años de algún músico del pasado y agarrarla y traerla hoy y hacerla con una mirada de presente. Entonces ya la música ya no tiene 200 años, porque por ahí lo total. importante es cómo se hace la música. No importa qué música sea, sino cómo la tratás. Cómo la tratás, cómo la arreglás, qué le agregás de tu impronta. Entonces pasa a ser otra música. ¿Entendés? Una Ujú. música que pasa a ser una música nueva. O del presente, digamos. Por eso ni La vieja tra- ni nueva. no, buenísimo, buenísimo. Alfredo Sadi decía, lo importante de la música es cómo uno la interpreta, cómo uno la hace, y siempre me quedó bien grabado eso. Tengo una otra pregunta. ¿Te gusta acompañar o que te acompañen? Eh, sí, te diría que ni una ni la otra. Te diría que hay un Bien, estado, hay una instancia como que sería como compartir con otro, ¿viste? Como hacer la música con... A mí me gusta mucho hacer música con otros, ¿viste? Pero no es tanto que me acompañen o acompañar, sino es tocar juntos, ¿viste? sí, Junto con otro. Es como que no es que vos estás acompañando al otro que hace lo importante, o que me están acompañando a mí, que yo estoy haciendo lo importante y el otro me está acompañando. Sino es tocar juntos al mismo, en el mismo lugar, ¿entendés? Todos ahí entrelazados, sonando juntos. ¿Se entiende? pero Este, perfecto. Yo la pregunta la basaba en lo que había escuchado, este, y cómo se van nutriendo unos con los otros en este disco 7 años, ¿no? Este, bueno, nos comienzan a quedar 10 minutos de este Zoom, y abocarnos a este Gustavo Nazotti Grupo, 7 años. eh, Nombrame los músicos y ya está en la plataforma, ya se puede escuchar. va a estar en unos días, el 8 de noviembre, va a estar disponible en todas las plataformas. Perfecto. Así que los músicos, bueno, son Mariano Gamba en saxofón,
Waldemar Garín en violín y guitarra también, Ramiro Rey en bajo y Gabriel Loto en batería. Y yo estoy en piano, guitarra, bueno, acordeón y bombardino también grabé en algunas músicas. Ah, Sí. bueno, multiinstrumentista total. Sí, son mis 4 instrumentos ahí principales. Bien, bueno, maravilloso poder. Yo trato de tocar uno, tengo un montón, pero trato de tocar uno y ahí le meto, ¿viste? Sí. Pero es lindo cuando uno se mete con más instrumentos. Otra cosa, se viene la presentación del disco. Van a estar todos los músicos, va a estar la banda completa. ¿Dónde va a ser? La presentación la hacemos en Casa Sonora, que es un espacio cultural que, bueno, que yo dirijo acá en Ituzaingó, zona oeste del Gran Buenos Aires. Es una sala de conciertos que ya está cumpliendo casi 3 años. Y bueno, que yo la coordino, digamos, y la dirijo. Así que va a ser ahí el 5 de diciembre, con el grupo completo, por supuesto. Y bueno, vamos a tocar el disco entero y seguramente toquemos algunas otras músicas que no nuevas o actuales, digamos, que no entraron en la grabación, para agregar algo más, ¿no? Así que una alegría grande para mí poder sonar con estos compañeros y tocando esta música. Sí, otra alegría enorme es estos espacios nuevos, que 3 años es un espacio nuevo que es un espacio abrió, nuevo. ¿no? Cuando se están cerrando y vos sabés que surge algo, ¿viste? Y esta coordinación que estás llevando adelante, ojalá que continúen muchísimos años en este mundo que se está volviendo hiper individualista y muy del celular, del aparato que yo aprecio y a la vez lo detesto, ¿viste? Me pasa todo justo con el celular. Es un poco, bueno, también gracias a esto podemos estar conversando hoy, así que tiene su parte positiva también. Pero nosotros también apostamos mucho al encuentro ahí en Casa Sonora, ¿viste? A las cosas, a las vivencias de la realidad humana, a encontrarse, escuchar música realmente. Bueno, también en la semana, durante la semana en Casa Sonora funcionan montones de talleres de música, de teatro, de danza. Hay mucho movimiento, se está armando como de a poquito, una comunidad de gente que va viniendo, ¿no? Y va participando de las actividades y de los conciertos. También han tocado músicos y también figuras, como qué sé yo, el otro día estuvo Teresa Parodi dando un concierto, Hugo Fatoruso vino 2 veces, Juan Falú, vino Fernando Cabrera del Uruguay, Leo Maslía, bueno, un montón de músicos también así, figuras, han venido a tocar a Casa Sonora. Y también vos tocaste con ellos, fuiste compañero de música con ellos. Un montón de veces, generalmente siempre que vienen comparto algo con ellos. Bueno, el Negro Aguirre, que bueno, justo nombraste, hay una versión ahí que está del Loco Antonio de Cita Rosa, que está el Negro Aguirre de invitado. Bueno, el Loco Antonio es una... y también hay otra canción de otro músico uruguayo llamado Daniel Biglietti, que se llama la canción Guricito. Esas son las 2 canciones que están en el disco, y el resto son 7 músicas mías instrumentales. Son 7 composiciones instrumentales y 2 canciones. Y las 2 canciones de músicos uruguayos. Bueno, a mí la música uruguaya me formó mucho en mi formación estética, digamos, artística. Es como algo importante en mi formación. No de casualidad están esas 2 canciones en el disco, ¿no? Elegí esas canciones para interpretar.
¿Se trabó? ¿Me escuchás bien vos así en mi off? Sí, te escucho, pero se trabó, ¿no? Se trabó un poquito. Bueno, no pasa nada. Cualquier cosa lo edito. Porque Bueno, ahí pasa. pero lo anterior no lo perdiste. No, quedó una parte cortada que fue el final. Ah, bueno. No sé si querés, no me No, acuerdo qué no, estabas no. diciendo, pero Se trabó en un momento al final. Yo igual creo que lo importante está todo al principio. Yo después dale. lo edito, porque vos al final haces como un redondeo. No, sí, si Nada, querés te está. repito, estaba diciéndote lo de los músicos uruguayos y Por favor. la importancia de ciertas músicas uruguayas en mi formación musical, artística, ¿no? Uh-huh. Yo de muy joven empecé a escuchar a ciertos músicos uruguayos y bueno, y calaron hondo en mí, ¿viste? Y bueno, y Sí. fueron como importantes en mi formación estética, artística. Y bueno, por eso Gustavo, ¿y digo por que qué no? ¿Por qué en Milonga del Loco Antonio no hiciste la versión que hacen todos, ¿no? Que empieza ta, y le pusiste esos armónicos con guitarra? ¿Qué fue lo que disparó? y nada, por lo que, es decir, ya estaba hecho eso. Me encanta esa introducción original de Alfredo, me encanta. Pero digo, bueno, la voy a llevar para otro lado la canción. Que es un poco lo que hacen los compositores o los arregladores. El trabajo del arreglador, ¿cuál es para mí? Es de una música convertirla en otra cosa, en otra música. Es decir, como que una música para mí tiene infinitas posibilidades de convertirse en otra cosa, según la mirada de quien la tome. Como eso que dijiste vos, que dijo quién, que el tema es cómo tocas la música. ¿Quién lo dijo? Alfredo Alfredo. sabe. Claro, es cómo porque vos la tocás o la interpretás a tu manera, según lo que vos tenés en tu cabeza, en tu universo sonoro. Sí, sí, pero la verdad que muy linda la nota, no solo en esta cosa política con el apellido Nasuti, con las guitarras, con la historia de la guitarra, con el vínculo con el Uruguay. No sé si vos sabés, yo soy uruguayo Te iba a y viví, preguntar por el nombre de Ney, ¿no? claro. Vos sabés que en casa cuando yo tenía 5 años venían de ensayar con Citarrosa muchos de los guitarristas, Julio Covelli, Alfredo Sadi, que Alfredo Sadi Pero compartió con Vicente Correa en algún momento. lo sé, claro. Pero ¿y vos Covelli, tu apellido, algo que ver con Julio Covelli? Claro, es un parentesco como los primos, ¿viste? Una cosa así. Mirá vos. Mi, claro, mi abuelo con el papá de Julio eran primos, sería. Es una Mirá. línea de los primos. Y ¿Y vos este, llegaste a ver algo de eso? ¿O vos qué edad tenés vos, Ney? yo 98, vos sabés que Citarrosa siempre o sea, siempre, desde que nací. Lo bueno es que curtí la última etapa de él en Buenos Aires, ya al final en Uruguay, ¿no? Pero por sobre todo la,
¿cómo te puedo decir? Esto de la escuela citarrosera, ¿no? De cómo arreglar las guitarras citarrosas, esas cosas, viste que Julio, Alfredo fueron los dos como más exponenciales, porque con Alfredo yo me iba a las 2 de la tarde a ensayar y terminábamos a las 9 de la noche, así, 2 o 3 veces a la semana, Claro, y con Julio también. así ensayábamos nosotros con Vicente Correa y el Cuarteto Montserrat, eran 3 veces por semana. Bueno, como ensayaban ellos también en la época de Alfredo, Citarrosa, ¿viste? Eran ensayos largos, como te decía, y bueno, que se perdió bastante eso, ¿viste? Y yo trato dentro de las posibilidades de mantenerlo. Por eso de la militancia del ensayo que te hablaba al principio, ¿viste? Sí, muy importante y bueno, y por sobre todo esta época que nos marca toda la inmediatez, lo rápido, prácticamente lo instantáneo y lo sustancial se va perdiendo, ¿no? Exacto. Eh, Sí, yo y bueno, valoro mucho eso, ¿viste? Y trato de conservarlo dentro de las posibilidades de la actualidad. claro, Gustavo, claro. Así que Bueno, mira vos. sumamente importante los ensayos y bueno, la suerte de haber, que de hecho no hace un mes lo vi a Julio, estuvimos charlando ahí, daba un músico Yo maravilloso juntos. no tuve oportunidad de verlo a Julio Covelli, de conocerlo, pero sí, nosotros hemos ido a tocar a Uruguay muchas veces con el Cuarteto Montserrat, también con el grupo mío, he ido en dúo el año pasado. Bueno, fui mucho a Uruguay, tengo mucho vínculo yo, ¿viste? Y cuando íbamos con Vicente a tocar, hemos ido a visitar a, bueno, a Mario Núñez, que fue un guitarrista muy importante, maestro, ¿no? Que toca en el tercer disco de Alfredo, y Alfredo dice en el disco, en la contratapa del disco, dice que tenemos en la primera guitarra del Uruguay. Lo nombra como la primera guitarra del Uruguay a Mario Núñez. Así que a Sí, Mario lo conocí, hemos ido a la casa, también hemos ido a la casa de Hilario Pérez, también que tocaba con Alfredo desde el primer disco. Del primer disco de Alfredo tocaba Hilario. Es más, Vicente Correa, cuando entró a tocar con Alfredo, entró en reemplazo de Hilario. Hilario en ese momento, en el año 71, dejó de tocar con Alfredo y lo reemplazó Vicente. Y ahí se quedó hasta el 76. Así que, mirá. bueno, conozco bastante de la historia esa y es importante para mí, muy importante en mi formación, ¿viste? Si bien yo ahora ando con otros sonidos en la cabeza, pero, o sea, estoy como tocando un poco de otra manera, pero toda esa escuela guitarrística de los uruguayos y de Vicente, para mí fue así definitoria, te diría, ¿viste? Como muy importante. Me quedó mucho eso. La Sí, valoro sí, muchísimo, la amo esa forma de tocar también, pero la valoro muchísimo y me aportó mucho, no te diría tanto como el conocimiento, que también me aportó conocimiento, pero sino que me aportó ¿cómo decirlo? Como mucho amor a esas tradiciones, ¿no? bueno, Gustavo, wow, qué linda charla por todos lados, ¿no? No solo por tu obra, que se está presentando ahora, se presenta en vivo dentro de un mes, eh, sino toda esta historia, esta mochila de música que traes, que nos damos el gusto de compartir también. Y bueno, nada, ojalá por más música. Y bueno, para ir cerrando, eh, ¿dónde te podemos encontrar? Las redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, no está mi canal de YouTube, hay cosas para escuchar, Gustavo Nasuti, y está mi Instagram, que ese también es gustavo.nasuti, ahí publico, no soy un gran
youtuber ni un gran instagramer, pero ahí voy publicando cosas y bueno, obviamente mis conciertos y algunas cosas para escuchar, algunos videos, algunos audios, ahí pueden chusmear algo. Y, y bueno, no, para decirte, para volver un poco a lo de la mochila, ¿no? Que cargamos, que llevamos todos llenas de músicas, de historias y de cosas, ¿no? Viste que en la vida uno escucha montones de músicas, de músicos, conoce, pero no todos te quedan en esa mochila. Algunos Sí, no los cargas. ah, Hay una frase de Atahualpa Yupanqui que para mí es clave y que tiene que ver con eso, ¿no? Que Atahualpa dice, lo que entra en la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra en el corazón se queda y no se va más. Entonces, para mí, todas esas músicas del Uruguay, para mí, se quedaron en mi corazón y por más que yo ahora esté tocando un poco de otra manera o qué sé yo, pero esa música se quedó en mi corazón y no se fue más. Y eso, como otras músicas, ¿no? También de otros músicos, de otros lugares, pero eso es lo que te forma como músico, en definitiva, como te va formando como tu mochila artística, ¿viste? Me totalmente. encanta esa imagen, me encanta. Bueno, Gustavo, y permitime decirle a quien está viendo este video que se suscriba a tu canal, a tu Instagram, al mío, porque la única manera de sobrevivir en este mundo cuasi artificial de ceros y unos es que nos pongan con el dedito seguir y todo eso, que es parte de la realidad de este aparato, de este que está acá que nos está filmando. Eh, y muchos, lamentablemente, no sé vos qué opinás, muchos están eligiendo a los artistas por la cantidad de seguidores. Esto es un Ajá. dato que me fue llegando hace cosa de 6 meses y cada vez más. Y esto te lo comparto, se lo comparto a los demás para que sepan, porque hay trabajo, pero si te siguen 1.000 seguidores, 2.000, me parece un absurdo para mí, porque perdemos humanidad. Pero esto es una reflexión final que no tiene nada que ver con este espejo de barro, simplemente lo Bueno, comparto. que nos sigan Gustavo, entonces. que nos sigan, muchas gracias y bueno, yo me despido desde acá y para que vos te despidas de toda la audiencia, de la gente que nos ve, de Espejo de Barro, etcétera, etcétera. Yo un abrazo enorme, te dejo un Bueno, beso y un abrazo. muchas gracias por la nota, la pasé muy bien, me gustó mucho conversar contigo y bueno, espero que nos conozcamos personalmente en algún momento y bueno, y gracias por lo que haces, que es muy, muy valioso. Así que un saludo grande para toda tu audiencia también. Milonga, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristezas, yo en eso no pienso más. Decís que yo la quería, mire qué charla de más. Habla del santo.